Hola, mi nombre es Geraldine. Hoy me va a estar acompañando Guillermo, quien es la persona con la que voy a realizar la entrevista. Antes de darle inicio, agradecerle mucho por el espacio. Y ahora sí, podemos proceder con la primera pregunta. Hola Geraldine, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Gómez. Yo soy biólogo experimental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Esa fue la licenciatura. Y después hice el posgrado, en este caso el doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional. Lo que yo me dediqué a investigar principalmente fue lo relacionado a infección por VIH en cultivo celular. Esto quiere decir, en pequeñas celulitas hacíamos pruebas de infección y después probábamos algunos medicamentos o prototipos de medicamentos para ver cómo se comportaba. Eso es en esencia, en resumen, a lo que me dediqué y también realicé algo de desarrollo farmacéutico con miras a su comercialización. ¿Para qué investigar? ¿Para qué investigar? Es importante investigar porque la investigación contribuye al desciframiento de la naturaleza, a la comprensión de la sociedad, lo cual aporta conocimiento y valor que se traduce eventualmente y a largo plazo en un bienestar económico y social. Si este es bien aplicado, obviamente, y también de manera muy importante porque contribuye a nuestra comprensión de cómo gestionar mejor los recursos naturales, preservar las diferentes formas de vida y en general mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este planeta. Para mí, por eso es importante la investigación. ¿Cómo nació ese espíritu investigativo en usted? ¿Cómo nació el espíritu investigativo en mí? Esa es una pregunta que tiene una respuesta muy simple. Desde niño siempre me atrajo. Gracias al apoyo de mis padres pude tener acceso a microscopios, a juegos de química y a todo lo relacionado a la química, a la biología, a la investigación. Tuve, por ejemplo, algunos juegos de química que tenían reactivos reales. Llega acá en México hay una marca que se llama Mi Alegría, que se dedica a producir juegos muy realistas. Por ejemplo, llegué a tener un kit de biología que contenía un frasco con formol con animales, obviamente ya muertos, preservados en formol, que se podían diseccionar. Traía un bisturí, unas pinzas. Entonces, yo desde siempre tuve esa curiosidad por investigar. Para mí fue algo muy innato, muy natural. No me imaginaba haciendo otra cosa. Así que de una, desde muy pequeño no tuve conflictos. El espíritu investigativo ya lo tenía ahí, nada más era cuestión de saber abrirme camino. ¿Cuál es el proceso en investigación? ¿Cuál es el proceso de investigación? El proceso de investigación tiene varios pasos. Comienza con la identificación de un problema. Por ejemplo, tú te das cuenta que en algunos países los salarios sí alcanzan, en otros países no. Ese es un problema. O también observas que en algunos tipos de tierras crecen unos cultivos, pero en otros no. O te das cuenta que a nivel del mar el clima es más caliente que a nivel de las montañas. Entonces, primero identificas un problema que sea relevante tanto para la sociedad como para la naturaleza. E inmediatamente después te planteas el siguiente paso, que es la pregunta. ¿Por qué el clima es más caliente aquí que allá? ¿Por qué el salario es más alto aquí que allá? ¿Por qué el clima es más frío en las montañas que a nivel del mar? Y puede tener relevancia, bueno, tanto para el turismo, la economía, la preservación de la naturaleza, los cultivos, etcétera. En el siguiente chat doy el siguiente paso. Posteriormente, ya que realizaste la pregunta, debes buscar una respuesta, una primer respuesta que te oriente más o menos en el camino a contestar la pregunta. Y esa primera respuesta tentativa a la pregunta que se derivó del problema se llama hipótesis.
y te planteas, por ejemplo, estas plantas crecen bien en el cultivo A y no en el cultivo B porque la tierra del cultivo A tiene más nutrientes. Ahí estás dando una respuesta que está relacionada con la pregunta y con el problema. O bien dices, el clima en las montañas es más frío que el nivel del mar. Voy a decir una tontería porque sopla más fuerte el viento, ya que la observación te ha conducido a darte cuenta de que mientras más alto estás, por ejemplo, hay más viento. Voy a dar respuesta a lo que sigue en el siguiente chat. Ya que planteaste tu hipótesis, debes hacerle un pequeño análisis para que te des cuenta si esa hipótesis tiene algo que ver, bueno, como ya comenté, con lo que observaste y con lo que te preguntaste, con la observación del problema y la pregunta que originó. Y después, bueno, quieres tú saber si tu hipótesis es correcta y para ello entonces la sometes a experimentación. ¿Cómo puede ser? Vamos a dar solo un ejemplo sencillo. Tienes una semilla en dos tipos de tierras, en tierra A y tierra B. Entonces vas a poner primero unas semillas en la tierra A, unas semillas en la tierra B. Te vas a dar cuenta que crecen de forma diferente y después, por ejemplo, puedes hacer un análisis del contenido nutricional de esa tierra para ver si tu hipótesis era correcta. Es decir, haces el análisis de minerales para ver si la diferencia en el crecimiento del cultivo entre las dos tierras tenía que ver por el contenido mineral. Y de ahí, naturalmente, se deriva entonces de la experimentación para evaluar tu hipótesis, el análisis. Analizas tus datos, ves lo que obtuviste en los cultivos en la tierra A contra la tierra B. Finalmente reportas tus resultados de lo que encontraste, que es el otro paso en el proceso investigativo. Y al final terminas con la conclusión, que no es otra cosa que la respuesta a tu pregunta de investigación que te planteaste. Y ya si quieres ir un poco más allá, pues puedes elaborar el reporte de investigación, que no es otra cosa que una transcripción más exacta del proceso de investigación y también más detallada. ¿Qué nos puede compartir del enfoque cualitativo? ¿Qué nos puede compartir del enfoque cualitativo? Bien, yo casi no realicé investigación cualitativa, ya que mi trayectoria fue principalmente en el área experimental de la biomedicina usando células y compuestos químicos. Sin embargo, te puedo comentar al respecto un poco. El enfoque cualitativo nos comparte principalmente y nos aporta información más personal, más subjetiva, más particular del fenómeno de lo que estemos estudiando. Por ejemplo, nos puede aportar información acerca del punto de vista de los que están participando en el estudio. Un enfoque cualitativo entonces estaría orientado más a cuando realizas, por ejemplo, una consulta en la calle, que le preguntas a una persona qué opina de la situación económica, qué opina del transporte público. No hay una forma de medirlo, sino es una experiencia personal y se incorpora principalmente en estudios sociales. ¿Qué nos puede aportar del enfoque cuantitativo? ¿Qué nos puede compartir del enfoque cuantitativo? Aquí es donde estoy obviamente más familiarizado, ya que tiene que ver con mediciones. El enfoque cuantitativo se asocia más a medir, comparar, analizar datos extraídos de la investigación que se obtuvieron cuando la hipótesis se sometió a la experimentación. Y con esos datos hacemos promedios, medianas, desviaciones, todo tipo de análisis estadístico o predictivo para identificar patrones o causas, por ejemplo, o para identificar algún dato en particular. Decir, en tal lago hay ciertos niveles de contaminación de mercurio porque ya lo medimos. El enfoque cuantitativo en ese aspecto es muy
interesante. Se complementa con el cualitativo, pero el cuantitativo da magnitudes que nos permite hacer diferentes tipos de estudios, sobre todo de tipo proyectivo, predictivo. Sobre todo ahora que está en boga lo de inteligencia artificial. Son muy útiles. ¿Qué herramientas para investigar ha utilizado? ¿Sobre qué herramientas para investigar he utilizado? Yo creo que he utilizado de todas. Inicialmente bibliográficas, muchísima bibliografía, ya que pues sobre todo la biomedicina es muy compleja, tiene muchos laberintos, muchas regulaciones, nivel de rigor muy alto, ya que pues está asociada a la salud humana y animal. Entonces, inicialmente utilicé ese tipo de investigación en revistas, libros y otro tipo de documentos. Ya más tarde, bueno, llegó el Internet, llegó YouTube y otro tipo de fuentes digitales que también fui utilizando como las bases de datos, las grandes bases de datos que colectan información bibliográfica como investigación inicial. También utilicé ya otras herramientas más experimentales como la experimentación para evaluar hipótesis a nivel de laboratorio, como te comentaba, probar células infectadas con VIH, diferentes tipos de compuestos para ver el tipo de respuesta, si la infección aumentaba, disminuía o si resultaba eso tóxico para las células. Y otro tipo de análisis, también un poco de genética. He utilizado herramientas genéticas en el caso de preeclampsia. Utilicé también un poco en VIH, pero eso fue menos. También hice algunas evaluaciones usando algunos marcadores con material radiactivo. Digamos, lo que hacía era poner unas células a matar a otras que eran células del sistema inmune, intentando matar a unas células que estaban infectadas con VIH. Y cuando se lograban matarlas, liberaban en el medio de cultivo, en el líquido, un compuesto radiactivo. Y yo asociaba la cantidad que se encontraba en el material radiactivo a la eficacia, digamos, para matar a las células. Esto es algo muy sobresimplificado, pero digamos en su forma general. Entonces he utilizado de ambas. Cualitativo un poco, sobre todo los datos demográficos de donde venían algunas muestras de sangre de pacientes. Edad, sexo, si estaban o no contaminados, dónde vivían, pero no fue casi mi campo. Casi todo fue cuantitativo. Usé muchísimo análisis estadístico para evaluar resultados, el tipo paramétrico y no paramétrico. ¿Qué son las hipótesis en investigación? Las hipótesis de investigación, ¿qué son? Son la esencia de la investigación, ya que es la guía que te va a orientar a lo largo de todo proceso investigativo. Y no es otra cosa más que una respuesta tentativa a la pregunta que te planteaste al observar ese problema. No tiene que ser muy complicada, debe ser evaluable, debe ser sensata y debes estar perfectamente referenciada. Como te decía hace un momento en el ejemplo del clima, de por qué el clima es más cálido a nivel del mar que en la alta montaña, una respuesta tentativa sería la cantidad de viento o bien que hay mayor presión atmosférica y por lo tanto a nivel del mar, al existir mayor presión atmosférica captura mejor la radiación solar. Y esa hipótesis de investigación te va a guiar a lo largo de todo tu proceso porque te va a ir indicando qué testear, qué métodos de investigación vas a utilizar, qué es lo que tienes que medir y en qué momento puedes, de alguna manera aproximada, decir que ya has evaluado lo suficiente como para haber contestado a lo mejor algunos puntos de la pregunta. Por lo tanto, las hipótesis son la médula central en la investigación, ya que es una respuesta inmediata, basada en la realidad, que va a guiar todo tu proceso. ¿Qué son las categorías de análisis en investigación? ¿Qué son las categorías de análisis en investigación?
Bueno, yo creo que aquí depende de lo que entienda cada investigador, ya que no estoy muy bien familiarizado con como categorías de análisis, como llamarlas exactamente así, pero se refiere más bien como a las diferentes dimensiones para separar tu objeto de estudio en diferentes características. Es algo así como un tipo de cajitas en donde vas clasificando tus datos: alto, bajo, medio, infectado positivo, infectado negativo, salario bajo, medio, alto. Sí, me imagino que te refieras a eso. En ese caso, las categorías de análisis, bueno, yo también las he utilizado en el área de investigación biomédica, como célula sanguínea contra célula del cerebro, o células que están en diferente estadio de madurez, ¿no? No voy a entrar en tecnicismos, pero si las he usado, entonces son como diferentes dimensiones o separaciones para separar los datos de análisis y poder llevar a cabo análisis más detallados que aporten más información para validar o refutar la hipótesis que estamos poniendo a prueba en nuestra investigación. ¿Qué elementos son indispensables en la investigación? ¿Qué elementos son indispensables en la investigación? Bueno, para poder llevar a cabo cualquier investigación necesitas varios componentes o elementos que son indispensables para que lo que sea que vayas a estudiar pues esté bien organizado, sea robusto, tenga validez, tenga cierto orden. Primero, bueno, tienes que definir el tema de investigación. Posteriormente viene lo que es algo muy parecido al método científico: el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, y después, ¿qué esperas del estudio? Que normalmente se agrupa como objetivos. Y también dar un poco más de información de por qué el estudio puede ser importante, hacia quién va dirigido, a quién puede beneficiar, qué profundidad tiene, por ejemplo, el estudio. Todos esos pueden ser elementos indispensables. Depende del tipo de estudio que se esté haciendo. También debes incluir la metodología. A la hora de la experimentación para evaluar tu hipótesis, debes explicar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en qué cantidades, o si es una investigación cualitativa, por ejemplo, qué localidad o población vas a entrevistar, a qué personas, de qué características. Es como un vaciamiento de toda la información para que después alguien más la pueda retomar, continuar, estudiar o divulgar, por ejemplo. Es prácticamente como un reporte que compile toda la información que alguien externo a ti necesita para comprender la investigación que realizaste. ¿Qué cualidades debe tener el investigador? ¿Qué cualidades debe tener el investigador? Yo creo, bueno, en mis varios años de experiencia, que son muchas, pero principalmente serían, creo que dos o tres. Paciencia, mucha, pero mucha paciencia. Pasión por lo que hace, le debe gustar el tema y todo alrededor de lo que está haciendo, le debe gustar colectar datos, analizar datos. También un gusto muy grande por la información y sobre todo por la información novedosa que puede chocar con su idea respecto a la hipótesis que se había planteado. Entonces debe estar abierto a nueva información, a saber asimilarla, y también un criterio muy amplio, al mismo tiempo muy bien definido para saber filtrar la información útil de la inútil. Yo creo que esas serían las principales cualidades. Claro que puede haber muchas otras, pero si no tienes paciencia ni pasión ni gusto por la información cambiante, pues difícilmente te vas a sentir cómodo en la investigación. ¿Qué barreras pone el investigador? ¿Qué barreras coloca el investigador?
Aquí, bueno, no me queda claro si te refieres a delimitaciones del alcance del proyecto o bien a cierto tipo de barreras o de limitaciones mentales. Yo creo que te refieres más bien a lo segundo. Si es así y nos preguntamos qué barreras coloca el investigador, yo creo que son de varios tipos, principalmente de no aceptación del cambio de idea, de no ser capaz de rechazar la hipótesis inicial, de no aceptar que su planteamiento inicial estaba equivocado y que los datos en realidad se están dirigiendo en otra dirección. Yo creo que esas son las barreras más importantes y porque tiene que ver mucho con las creencias y prejuicios que el investigador ya realizó alrededor del tema que están estudiando. ¿Y cómo superarlas? ¿Cómo superarlas? ¿Cómo superar las barreras de investigación? Bien, en este caso yo creo que no existe una fórmula mágica ni una guía fácil, sino es más bien a través de la experiencia y sobre todo de la investigación fallida, es decir, en la que no se condujo a ningún resultado significativo, es como uno se va dando cuenta de que tiene que ser más flexible, más abierto y más colaborador. La misma experiencia te va dando las lecciones que a menudo pueden ser muy dolorosas porque son frustrantes, como para que tu mente vaya cambiando esas barreras. No las puede eliminar por completo, pero sí cambiar y decir, hey, yo creo que no debemos casarnos tanto con esta idea porque ya hay indicios que apuntan en la dirección contraria. Miremos y si va en la dirección contraria, no pasa nada, cambiamos el tema hacia esa dirección y ya. Es muy duro ese tipo de cambios, pero yo creo que son indispensables y ya cuando uno tiene cierta trayectoria es más fácil empezar a hacer esos cambios y ya no pesan tanto, sobre todo a nivel como psicoemocional. ¿Qué barrera ponen las instituciones en las investigaciones? Sobre qué barreras colocan las instituciones en las investigaciones. Bueno, son muchísimas y de diferente tipo, porque las instituciones deben cuidar sus recursos, deben cuidar su imagen, deben cumplir con cierto perfil y cierta orientación sobre qué están investigando, por qué y para qué, según sus estatutos, según sus principios académicos y según las guías de cada departamento y de cada área y de cada carrera o de cada unidad de investigación. Entonces, hay barreras de muchísimos tipos, administrativo, legal, económico, cultural, prejuicios personales, estatutarios, etcétera. Las barreras son interminables porque, bueno, son las leyes, al final de cuentas, y las barreras, sobre todo institucionales, las que delimitan el objeto de estudio, los recursos, y nos guste o no, le dan cierto sentido a la investigación. Pero bueno, son de muchos tipos. ¿Y cómo se pueden trabajar? ¿Cómo trabajar esas barreras? Yo creo que, en mi experiencia, la única manera para trabajar esas barreras es alineándose bien a los objetivos de la institución, del departamento, de la carrera, a los estatutos, a los alcances y a los intereses a corto y mediano plazo de la institución que te está financiando la investigación, ya que finalmente uno investiga en respuesta no solamente a lo que necesita la sociedad y hacia una mayor comprensión de la naturaleza, sino al interés global que está expresado pues a nivel local en instituciones. Eso es lo que yo creo. Entonces se trabaja comprendiendo bien lo que espera la institución y tú también expresando claramente
que lo que estás haciendo de investigación o estás por hacer corresponde a lo que la institución espera. Y leer bien las leyes orgánicas que le llaman, que es donde está plasmado cada uno de los alcances de lo que las instituciones y sus investigadores pueden hacer. Eso es lo que yo creo. ¿Qué barreras pone la academia para investigar? ¿Qué barreras coloca la academia para investigar? Es muy parecido a las barreras que colocan las instituciones, ya que la academia, bueno, tiene ciertos criterios de calidad, criterios éticos, criterios de trabajo. Entonces, y aparte, en cuanto a la manera de cómo el investigador debe comportarse. Ellos exigen, la academia exige rigor científico, que lo que vayas a hacer sea razonable, que aborde algún problema relevante de la naturaleza o de la sociedad, que estés usando adecuadamente el método científico, que tus observaciones sean objetivas en lo más que se pueda, que estés usando varias mediciones para validar tu hipótesis, que te estés apoyando en datos reales, que no falsifiques datos. También exige que tengas toda la documentación. También te puedo comentar que coloca una barrera muy interesante que es la publicación de artículos científicos en revistas de calidad académica, ya que es de las pocas formas en que la academia puede evaluarte, porque cuando tú envías un trabajo a publicar, bueno, quien te evalúa son científicos localizados en cualquier parte del mundo, expertos en el tema, y ellos dan una opinión fundamentada de qué tan correcta, rigurosa, válida y robusta es tu investigación. Entonces es un trabajo realmente muy largo, muy tedioso, muy pesado y frustrante, pero al final de cuentas, necesario. ¿Cómo las podríamos sortear? ¿Cómo sortear esas barreras de la academia? Al igual que las barreras institucionales, comprendiendo, leyendo y siguiendo los estatutos, los lineamientos éticos, legales, metodológicos, científicos, departamentales, los lineamientos de la revista a la que vas a enviar tu publicación. Es la única manera de sortearlos, siendo riguroso, consistente y también comunicando adecuadamente lo que estás haciendo para que la academia o en el lugar donde te desempeñas pueda darse cuenta de que estás siguiendo prácticamente las reglas. Entonces no hay como una forma fácil ni definida, sino en forma general, pues entender que el espacio que estás usando y para quien estás trabajando, que es la academia, tiene unas delimitaciones muy claras, pero que si las estudias, las puedes seguir. ¿Cómo cultivar el espíritu investigativo? ¿Cómo se cultiva el espíritu investigador? Bien, yo creo que todos los humanos somos curiosos en una forma u otra y entonces tenemos algo de investigadores, pero ya se hizo para poder llevarlo a un plano más laboral o profesional, pues la única manera de cultivarlo es primero que la persona quiera acercarse más a la investigación, que algo le haya despertado la curiosidad de algún video que vio, algún libro que leyó, algún artículo que leyó, alguna charla que tuvo con algún investigador y que eso haya traído su atención. Y también acercándose a la investigación a través de los libros, de los artículos, de diferentes videos, porque si no tiene esa persona el interés, es muy difícil que por más que se le intente cultivar algo, pues lo va a asimilar. Creo que para el público en general debería, alguna manera de que se pueda cultivar ese espíritu investigador, es explicando sin tanto tecnicismo en qué consiste y dando ejemplos reales y cotidianos para que demostrar que la investigación se aplica a todos los niveles
y que no necesariamente es algo demasiado complejo. Puede ser riguroso y muy metódico, pero la investigación a final de cuentas es algo inherente al ser humano. ¿Para qué publicar? Publicar artículos de investigación. ¿Para qué publicar? Porque es la única manera que tiene la academia, el mundo, las instituciones que te patrocinan, los gobiernos y las personas de enterarse de lo que están haciendo los científicos. Cuando tú publicas en revistas científicas no es automático. Tú envías tus artículo, tu compilación de investigación con el título y el método científico, la hipótesis, tus resultados, todo a una revista de investigación, la cual tiene ciertos criterios y acepta cierto tipo de temas. Hay miles de revistas en el mundo. Entonces tú escoges la que creas que tiene el alcance que cubre tu artículo. Lo envías y el editor de la revista o uno de los editores asociados hace una prerevisión y él va a enviarlo a un par de científicos para que lo evalúen. Entonces, publicar es la única manera de constatar entre científicos de qué es lo que se está haciendo en diferentes partes del mundo en los diferentes temas. Entonces, publicar es para informar a otros con el objeto de continuar las hipótesis de investigación, de continuar dando respuestas y así enriquecer el acervo científico y cultural de la humanidad. Publicar es importantísimo. Eso sí es tedioso y es muy frustrante porque toma mucho tiempo, ya que la mayoría de los artículos inicialmente son rechazados por falta de rigor, por falta de robustez o porque el tema no correspondía al tema principal de la revista. Entonces hay que cambiar de revista, pero publicar es para dar a conocer lo que estamos haciendo y para que la investigación de los diferentes temas en el mundo pueda seguir avanzando. ¿Y para qué argumentar? ¿Para qué argumentar? Bien, en el caso de la investigación, argumentar es explicar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. En resumen, y es muy importante porque eso te permite aportar información para apoyar la hipótesis, para apoyar tus datos o para justificar lo que estás haciendo o para justificar tu idea o lo que has encontrado. Ya que argumentar es la forma que tenemos los investigadores para explicar qué fue lo que se encontró, con qué evidencia, por qué puede ser importante y qué demuestra y qué no demuestra, hacia dónde puede llevar y qué puede hacer falta. Y todo siempre en relación o alrededor de los datos y de tu hipótesis de trabajo. Entonces, argumentar es la explicación acerca de lo que encontraste en tu investigación, lo que se derivó de tu investigación. Y eso es como respaldar lo que encontraste para poder concluir si es robusto o no es robusto, si es suficiente o qué es lo que hace falta. ¿Cuáles son los desafíos de la investigación hoy? ¿Cuáles son los desafíos de la investigación hoy? Paradójicamente, el exceso de información, porque ahora, bueno, tenemos acceso a todo el universo de información que posee la humanidad, al menos toda la información pública, sobre todo desde la entrada de los tipo chat GPT. Sin embargo, no se está usando esa información de manera analítica, sistemática, constructiva, sino la más de las veces es como por ocios y sobre todo también por la información que viene de las redes sociales. Entonces, los desafíos es, pese a toda la información y tecnología que tenemos, revisar qué es útil de lo que no, qué es verdadero de lo que no, qué es verdadero de lo que es falso, por ejemplo, como las famosas fake news. El día de hoy los retos son muy grandes, sobre todo por la inteligencia artificial. Tenemos avalancha de información que no estamos siendo capaces de procesar. Entonces se ha perdido el orden, se ha perdido la disciplina, la paciencia, la pasión
Entonces, los retos de la investigación son muy grandes ahora porque aún pese a tener herramientas tan avanzadas, se está ocasionando como una dispersión de la capacidad analítica y de los recursos y de la canalización correcta de los recursos, ya que, por ejemplo, todo pareciera que se está yendo a los famosos centros de datos para inteligencia artificial, lo cual son necesarios, pero no en la magnitud en la que se está aportando ese dinero. Se están descuidando completamente otros rubros. Entonces, los desafíos son múltiples a nivel de investigador y su capacidad de atención, a nivel de la información que podemos manejar y de las expectativas de la sociedad, y a nivel de la asignación de recursos, que parece que está siendo muy sesgada y también equivocada. Dentro del proceso investigativo, ¿qué puede omitir el investigador? Dentro del proceso investigativo, ¿qué puede omitir el investigador? Él puede y debe omitir todo aquello que es irrelevante para la investigación. Así pueda parecer interesante. Todo aquello que no sirve para apoyar o refutar la hipótesis de investigación debe ser desechado, al menos temporalmente, porque puede causar distracciones, esfuerzo extra innecesario. Supongamos que el investigador quiere saber por qué cuando las personas toman agua de cierta fuente se enferman, y él sospecha que es una bacteria, entonces va a tomar una muestra y extrae las bacterias. Si en el camino se encuentra también, por ejemplo, un hongo, él puede también pensar que el hongo es el causante, pero antes de irse a ver el papel del hongo, él tiene que enfocarse únicamente en las bacterias que encontró. Y solamente una vez que ha terminado el proyecto, puede empezar a mirar los hongos. Entonces debe dejar afuera todo aquello que no es relevante de momento. ¿Qué papel juega la creatividad en la investigación? ¿Qué papel juega la creatividad en la investigación? Bien, la creatividad es importante porque nos ayuda a imaginar, a visualizar escenarios alternativos, ya sea para responder mejor a la pregunta de investigación, para proponer alguna solución alternativa o una hipótesis alternativa. Entonces, la creatividad es esa característica que tenemos todos los humanos, que nos puede ayudar a imaginar para proponer alguna solución. Sin embargo, se debe usar de manera prudente porque también puede ser un distractor muy grande que puede desviarnos la atención del foco principal de la investigación y consumirnos energía innecesaria. Entonces es una herramienta que hay que usar con prudencia. ¿Cuál ha sido la investigación que más le ha impactado a lo largo de su recorrido como investigador? ¿Cuál ha sido la investigación que más me ha impactado a lo largo de mi recorrido como investigador? Yo creo que es la investigación que estaba realizando cuando trabajaba para una farmacéutica, ya que era una farmacéutica muy diferente a casi todas las que hay en América Latina, porque también se realizaba investigación para el desarrollo de medicamentos con miras a su comercialización. Y los productos se investigaban en el extranjero, es decir, como no se tenía todo el equipamiento aquí en México, porque obviamente es excesivamente costoso, se tercerizaba a Europa, en donde ya existe infraestructura más avanzada. Y esa fue impactante porque es donde estuve yo personalmente, aparte de guiando y supervisando el proyecto, donde estuve más cerca de que se desarrollara algo grande, ya que, bueno, el medicamento se avanzó bastante y ya después, por diferentes problemas de dinero y de decisiones estratégicas, eso ya no se continuó. Pero bueno, fue impactante en ese aspecto en el que pude ver ya en persona cómo se hace el desarrollo de medicamentos ya en la manera, desde el punto de vista de investigador,
desde un punto de vista ya como grande, de impacto global. ¿Qué son los sesgos en investigación? ¿Qué son los sesgos en la investigación? Un sesgo es simplemente un factor que puede, digamos, interferir con la neutralidad, con la objetividad y con la confiabilidad de la investigación. Eso es porque el investigador puede tener sus propios prejuicios acerca de por qué ocurren algunas cosas, a pesar de que los datos le estén indicando que no es exactamente así. Entonces, digamos que el investigador ve lo que quiere ver, interpreta los datos a su manera. Pero también hay un tipo de sesgos, digamos, más inocentes, como cuando tu objeto de estudio no está bien elegido. Es como si tú asumes que quieres saber si está aumentando la diabetes en cierta región del país. Pero vas y mides niños, pues obviamente lo más probable es que no encuentres diabetes ahí porque la diabetes tiende a aumentar de manera considerable a partir de los 25 años y sobre todo cuando hay ciertos, digamos, hábitos de vida que no son tan saludables. Y también cuando haces preguntas que llevan a la persona a responder lo que tú quieres que responda, de manera intencional o accidental. Esos son los sesgos en la investigación. Cualquier factor que altera o influye los resultados de la investigación que estás realizando. ¿Qué hacer con la subjetividad? ¿Qué hacer con la subjetividad? No se puede hacer realmente mucho porque es difícil en ocasiones saber hasta qué punto algo es un dato objetivo y algo es un dato subjetivo. Lo mejor que se puede hacer, sobre todo cuando ya se está elaborando el estudio, es explicar lo más claramente posible cómo se hizo, qué factores se tomaron en cuenta, cuáles no, si se está realizando alguna interpretación personal. Y también se puede poner de manifiesto, el investigador puede poner de manifiesto que algunos datos no le convencen completamente y que él cree que puede ser otra cosa. Es todo lo que se puede hacer. Es reconocerla y también, bueno, tratar de que la investigación sea lo más robusta posible para que la subjetividad no tenga un papel relevante en los resultados obtenidos. ¿Cómo elegir el tema de investigación adecuado? ¿Cómo elegir el tema de investigación adecuado? Bueno, aquí depende, cabe hacerse más bien la pregunta de adecuado para quién. Puede ser si es para el investigador, para la institución, para la nación, para el laboratorio. Todos esos factores se deben tomar en cuenta. Empezando yo creo por uno que es muy importante, que debe ser un tema que interese al investigador, que lo apasione, que lo estimule a seguir buscando y sobre todo que lo estimule para mantener la paciencia y la persistencia, porque los procesos de investigación son muy largos y frustrantes y casi nunca son lineales, sino en el camino se encuentran demasiados obstáculos y algunos consumen mucha energía. Ese es yo creo que uno de los factores más importantes. El otro es que la infraestructura exista en el lugar en donde planea hacer la investigación, que cuente con los recursos mínimos suficientes, con el apoyo de la institución o con el apoyo del laboratorio o del líder de laboratorio. Creo que esos serían para mí los más importantes. Y también que existe información suficiente disponible para el investigador, porque tal vez te puede interesar iniciar algún tema, pero si la información que hay es escasa, si no es pública y hay que pagar mucho dinero, por ejemplo, cuando se trata de algún libro, sobre todo en otro idioma, esos factores se deben también de considerar. ¿Nos podrías relatar una anécdota respecto a tu rol como investigador? La mejor anécdota que te puedo dar respecto a mi rol como investigador creo que me sucedió cuando me encontraba haciendo el doctorado, ya que estaba realizando un
tema de investigación que requería una metodología que no estaba completamente desarrollada ni en el laboratorio ni en la universidad y prácticamente en casi ninguna parte de la Ciudad de México. Y eso que la ciudad cuenta con laboratorios de nivel muy alto y con infraestructura muy grande. Entonces, hubo un momento en que la investigación no avanzaba porque seguía fallando una técnica. No voy a entrar ahora en detalles sobre qué técnica, pero fallaba y fallaba y fallaba y así se fue como 1 año, 4 meses más o menos. Y en algún momento me dijo mi mentor o mi tutor, dijo, bueno, este es el último semestre, si esto sigue fallando, pues cambiamos de tema y nos vamos con algo de lo que se hace aquí en el laboratorio, porque el tema de investigación que yo estaba desarrollando, yo lo propuse. Y por eso nos tomó por sorpresa después, cuando ya empezamos, que no se contaba con toda la infraestructura. Y seguíamos fallando, y bueno, yo era el que lo estaba haciendo, seguía fallando, hasta que en algún intento casi desesperado, para ese entonces ya había llegado el internet, los correos electrónicos, pues comencé a enviar correos electrónicos a todas partes del mundo, o más bien a investigadores localizados en todas partes del mundo, en los cuales encontré en bases de datos y que eran medianamente afines al tema que yo estaba desarrollando. Algunos me contestaban que no entendían la pregunta, algunos decían que no sabían, otros me daban información que yo ya había ensayado y todo seguía fallando. Hasta que en algún momento me contestó una doctora italiana que se llamaba Patricia Comolli. Me dijo, no, mira, lo que tú estás haciendo no es así. La técnica que se está empleando es muy compleja y por lo tanto es propensa al fallo. Para que la puedas corregir, implementa estos cambios. Y eran cambios simples, pero no eran tan obvios. Y ya, funcionó. Yo implementé esos cambios en la técnica que estaba implementando y el proyecto comenzó a avanzar porque logré resolver ese problema que nos tuvo varados más de 1 año. Así que fue prácticamente gracias a un correo electrónico que pude continuar el doctorado. Y esto sirve un poco como de anécdota también para decir que no hay que descartar la comunicación por miedo al que dirán o lo que sea. A veces si hay una situación desesperada, pues hay que implementar medidas desesperadas, como fue ese correo electrónico, que esta vez pues funcionó. ¿Qué nos recomendarías a los estudiantes universitarios respecto a la investigación? ¿Qué les recomendaría a los estudiantes universitarios respecto a la investigación? Que se les interesa, se les llama la atención, primero pregunten, acérquense, indaguen, platiquen con investigadores, eh, busquen información en internet, pero no lo vean desde el punto de vista romántico, tienen que verlo desde el punto de vista de que es una profesión más, muy complicada, pero a final de cuentas una profesión como cualquier otra, en la que hay que cumplir actividades de trabajo, hay que cumplir con diferentes proyectos, en el que las presiones son diferentes, sí, no son las mismas presiones que se pueden sentir en un trabajo, por ejemplo, en una fábrica o en un médico haciendo una cirugía. Pero aquí la presión viene de otro tipo en el sentido de que los avances son demasiado lentos, el tiempo está corriendo, se te están terminando los recursos y tú debes entregar algún tipo de resultado que sea sustancioso. Entonces, si les llama la atención, primero también háganse la pregunta personal de si se sienten afines a la investigación y no se queden con la duda, pregunten, acérquense a un investigador, hagan una pequeña pasantía de, según su tiempo, unos días, una semana, un mes, así sea por unas horas al día o a la semana, y vean de qué se trata. Observen cuál es el día a día en la investigación y solo así entonces podrán tener una imagen más cercana a la realidad, pero lo importante es no romantizarla. Es, a final de cuentas, una profesión más y muy
Bueno, finalmente agradezco muchísimo a Guillermo por haber dedicado su tiempo a responder esta entrevista y por compartir de manera tan generosa su experiencia, sus conocimientos, sus reflexiones, también por compartir conmigo una vez más esa forma tan particular y tan profunda de entender el conocimiento y el proceso investigativo.